Ha arribat el moment, després d'aquest temps preciós de lloança que hem tingut, ve un altre temps preciós d'escoltar la paraula del Senyor. I el Salm 27, que llegirem a continuació, és un text molt maco que ha escollit el Francisco avui per compartir amb el títol... Ai, perdó, és veritat. Avui els nens, perdoneu, me n'havia oblidat, avui els nens de l'escola dominical crec que han començat a només arribar. Si queda algun nen per aquí, que en veig algun que ja s'està movent, ara és el moment de pujar. Molt bé. Doncs el Salm 27, el títol que li ha posat el Francisco és Una cosa pido a Dios. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es el baluarte de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una sola cosa he pedido a Jehová y la vengo buscando, que repose yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Cuando tú dices, buscad mi rostro, mi corazón responde, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonasen, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera en Jehová, ten valor y afianza tu corazón. Sí, espera en Jehová. Damos paso a Francisco. Adelante. Pues para empezar el título ha cambiado. En vez de una cosa pido de ti, lo vamos a hacer más largo, pero quizá más preciso. 4 actitudes claves para vivir con Dios al inicio de un nuevo año. 4 actitudes claves para vivir con Dios al inicio de un nuevo año. Acabamos de atravesar el umbral de un nuevo año, 2025. Algunos quizá ni le damos ninguna importancia. Otros quizá lo valoran mucho en exceso, estos cambios. Tiene su importancia y nos ayuda este paso del tiempo que contamos con cronógrafo. Nos marca una serie de periodos que nos pueden ayudar y nos pueden enriquecer la percepción de la vida y de aquello que estamos haciendo. Y la pregunta es, ¿qué nos deparará 2025? Estos días muchos de nosotros hemos estado preparando el informe anual
los diáconos y algunos otros hermanos. Y esto obliga a pensar, a echar la moviola hacia atrás. E incluso cuando la echamos un poquito más atrás del 24, ¿quién nos iba a decir a principios del 2020 que en el mes de marzo estaríamos en plena pandemia, algo inesperado, desconocido para la humanidad en los últimos años, en las últimas décadas, de una forma tan clara? ¿Qué nos deparará 2025? Lo sabemos y no tenemos los medios. Algunos recurren al ocultismo, al tarot, al horóscopo, para tratar de vislumbrar el futuro, pero se enredan. Ahí no hay luz, ahí hay más tinieblas. Lo que aparentemente es luz al principio, después son tinieblas, y de las que es difícil salir. Así que no tenemos los medios ni el conocimiento de anticipar el futuro, pero tenemos algo más importante. Tenemos a Dios a nuestro lado y Él va a caminar con nosotros si nosotros nos ponemos a su lado, y cualquier situación que se produzca en 2025 la vamos a poder enfrentar no solos, sino con alguien que ya veréis, a medida que avancemos en la exposición de este salmo, es alguien único. El Dios que tenemos es único, incomparable. Pero permitidme una breve reflexión más. Como Iglesia, en 2024, hemos despedido a 5 hermanos queridos. El Señor los ha llamado a su presencia. Hemos recibido 15 miembros nuevos entre aquellos hermanos que se bautizaron y traslados de otras iglesias y países. Nos hemos cuidado unos de otros, nos hemos acompañado, tratado de acompañar en toda clase de experiencias, algunas muy difíciles, para hermanos y familias muy queridas. Y seguimos buscando al Señor para mantener el enfoque y la vitalidad espiritual de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Ese es el objetivo. Y todo ello añado en oración, en estudio y en predicación de la palabra. Y como hemos visto en el vídeo, seguimos enfatizando la importancia del discipulado, el crecimiento personal en nuestro compromiso con el Señor, y también en ser misioneros, como oraba Daniel hace un momento, allí donde el Señor nos ha puesto. La Iglesia de Jesucristo tiene millones de misioneros. No tiene miles, tiene millones. Cada cristiano es misionero donde el Señor le ha puesto. Seguimos creciendo en el proceso de ser una iglesia acogedora e integradora. La mayor necesidad que hay a nuestro alrededor es de afecto, es de cariño, es espiritual. Si hay algo que nuestra sociedad adolece, es de amor, luz, compartir profundo, comunión, y esto lo podemos encontrar aquí, en la Iglesia del Señor, de una forma imperfecta, pero existe, es real el amor, es real la luz, y qué importante es la comunión. Durante los próximos 5 años tenemos retos y prioridades importantes como Iglesia. Mantenernos renovados y fieles al Señor y a su palabra. Esto es clave, es la base. También nos hemos propuesto una tarea que es necesaria, relevo pastoral. Para todo esto necesitamos saber descansar en el Señor, buscarle y recibir la guía de las Escrituras
Para ello hemos preparado una selección muy cuidada de pasajes a través del todo el texto bíblico. Mirad, el año tiene 52 domingos. Solo nos reunimos 52 veces al año en esta magna reunión de iglesia. Por eso es importantísimo aprovechar bien estos 52 domingos. Si lo multiplicamos por 5 son 260 domingos para los próximos 5 años. Si excluimos, como hoy, la predicación de hoy es una predicación que dejamos libre de mano del predicador, que escoja el texto. Hay varios momentos en el año que lo hacemos. Si restamos esos domingos libres, quedan 230 domingos que podemos planificar y preparar para que la congregación reciba toda la Escritura. Predicamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es toda la Escritura lo que nuestra dieta espiritual requiere. Pues mirad, de esos 235 capítulos que hemos seleccionado, sabéis que la Biblia tiene 1189 capítulos, redondeando 1200. Pues de esos 1200 hemos tenido que hacer una selección de solo 230. Así que con dolor hemos dejado pasajes que queremos y que apreciamos muchísimo. Así que la selección es tal que os animamos a que no os perdáis ninguno, que estemos aquí los 230 domingos que siguen como un clavo. Vamos a tener predicaciones de textos destacados porque han sido seleccionados, 115 del Antiguo Testamento, 115 del Nuevo Testamento. Vamos a hacer series mensuales, como solemos hacer, alternando Antiguo y Nuevo Testamento. En algunos casos extenderemos alguna serie hasta 6 domingos, que no es habitual, para respetar esa selección y que guarde un poquito de coherencia también en lo que estamos predicando. Así que eso nos va a permitir disfrutar de la palabra, tener una visión de conjunto de todos los libros de la Biblia y del mensaje global de la revelación. Y el próximo domingo empezamos con Génesis 1. Así que Génesis 1 no lo podemos dejar fuera de esa selección y con él vamos a empezar el mes de enero con el libro del Génesis, el libro de los principios. Acabamos 2024 con Apocalipsis. Pues ahora tenemos la oportunidad de ir al principio y ver todo lo que pasa entre esos dos momentos. Nos vamos a gozar hoy en el Salmo 27 para empezar este año. Y este salmo es una de esas joyas espirituales que nos enseñan cómo afrontar un año en medio de un panorama personal, familiar, mundial, que quizá es complejo. Y haciéndolo desde una perspectiva de confianza y llenos de esperanza. Así que vamos con esas 4 actitudes claves para vivir con Dios al inicio de un nuevo año. A nivel introductorio, decir que no se nos indica el momento de la vida de David, que es el autor de este salmo, el Salmo 27 que hemos leído y que hemos cantado. El último de los que hemos cantado es una versión del Salmo 27, así que lo vamos a ir reconociendo a medida que lo vamos exponiendo. No nos indica el momento de la vida en que David escribió este salmo. Leyendo entre líneas y conociendo la vida de David por los libros de Samuel y Reyes, deducimos que pueden ser 2 momentos. Y quizá no fue ninguno de ese, pero es una deducción que con prudencia lanzamos. Puede ser la etapa previa a su reinado, una etapa realmente difícil para David, cuando pasó varios años siendo perseguido por Saúl, el rey,
que había en aquel momento y tuvo que enfrentar muchas dificultades. Vio la muerte muy de cerca. Ejércitos acamparon contra él y sintió mucho de lo que narra este salmo en cuanto a temores, miedos y el peligro de su vida. Otra opción podría ser uno de los momentos más difíciles durante su reinado, la rebelión de su hijo Absalón. Aquello descolocó a David. Que un hijo se rebele contra un padre es de las experiencias más amargas y dramáticas que un ser humano puede vivir. Y Absalón lo hizo. Y estuvo a punto de desbancar a su padre del reinado. Y lo que pasó en aquellos días, David huyendo porque descansó en el Señor, no quiso enfrentarse o confrontar directamente a su hijo. Realmente este salmo podría referirse también fácilmente a ese momento. Así que de cualquier manera, sea un momento u otro, el realismo y la profundidad espiritual del salmo es muy oportuna para cada uno de nosotros hoy. Y la primera de esas actitudes que encontramos en los versículos del 1 al 3 es confianza. Necesitamos enfrentar 2025 y los años que el Señor nos dé con confianza. Confianza es esa primera actitud. Fijaos cómo empieza el Salmo. El Señor es mi luz, mi salvación y mi fortaleza. Menuda tríada. Luz, salvación y fortaleza. Lo que hace aquí el salmista es concentrarse y centrarse en la contemplación del carácter de Dios. No dice lo que Dios hace, se refiere a lo que Dios es. Y es para Él, para mí, se lo apropia. Dios es mi luz, Dios es mi salvación, Dios es mi fortaleza. Esta es una sublime devoción, concentrarse en el carácter de Dios y considerar que Él es luz, salvación y fortaleza. Qué importante es. Qué importante es caminar con Dios y mirar en nuestras vidas hacia arriba. No solo mirar hacia adelante, lo que nos deparará 2025. Para estar confiados y enfrentar 2025, miremos más que hacia adelante, o no solamente hacia adelante, sobre todo hacia arriba. Empecemos por ahí. ¿Hacia dónde miramos nosotros en la vida? Yo me sorprendo cuando veo el móvil, no sé si es el sábado o el domingo, que me da un informe semanal. Y veo la cantidad de horas que me ocupa el móvil. Entre 5, 6 y 7, y me va diciendo esta semana un 40% más. ¿Qué miramos en nuestro día a día? ¿Dónde va nuestra mirada, nuestra visión? ¿A las redes? ¿A la televisión? ¿A las noticias? ¿A otras personas? ¿A otras situaciones fuera de Dios? El Señor es mi luz. Caminar en la luz del Señor va a traer a nuestras vidas verdad y la gran preocupación de aquellos que están en el mundo de la comunicación es los bulos. En las radios hay programas que dedican un tiempo sistemáticamente qué bulos se están produciendo hoy y los identifican. Vivimos un mundo donde la verdad está cuestionada. Qué importante es la verdad para enfocar bien nuestras vidas.
Dios es nuestra luz, traerá verdad, calidez. La luz trae también claridad y dirección y guía nuestras vidas. Cuando estamos en la noche o en una situación sombría, en medio de la oscuridad y aparece la luz, las tinieblas se desvanecen. Nuestra alma se aquieta, vemos con claridad lo que hay y nos quedamos tranquilos. Qué importante es la luz. Pero dices, el Señor es mi salvación. Salvación en los Salmos tiene un sentido más cotidiano y temporal que espiritual. Y me explico. Tiene que ver con las circunstancias de la vida. David experimentó salvación en muchas situaciones concretas, con Goliat, cuando tuvo que enfrentarse a otros militarmente, cuando tuvo que huir de Saúl constantemente durante años. Los peligros, las adversidades, las dificultades, los conflictos de la vida, cuando vemos la mano del Señor actuando en ellos, decimos, el Señor me ha salvado. Y qué importante es experimentar esa dimensión cotidiana de la salvación. No es la única. Podemos pensar también en la salvación espiritual. ¿Cuál es el gran problema del ser humano? Pues sin lugar a dudas, aunque esta palabra para algunos haya quedado como trasnochada, es el pecado. Esta es la gran problemática que tenemos como humanidad. Habernos separado de Dios, haber rechazado a Dios. John Stott dice, salvación es libertad, perdón de la culpa, justificación del juicio de Dios, libertad del egoísmo, del orgullo, del temor y de la muerte. Casi nada. Eso es salvación. Si el Señor puede salvarnos de todo eso, y si le podemos experimentar como Salvador en situaciones concretas de apuro, de adversidad, qué bueno. Y en tercer lugar dice, el Señor es mi fortaleza. Y esto nos llega al alma, porque estamos en una sociedad cansada, debilitada, agobiada, exhausta en muchos momentos. La prisa, las presiones, las tensiones de la vida nos agota y nos resta las fuerzas. Y saber que alguien tiene fuerzas inacabables, esto es un secreto. Y es la bendición más grande que podemos tener y disfrutar. El Señor es mi fortaleza. Colocarnos al lado del Señor en medio de nuestra debilidad nos dará y renovará las fuerzas, como hemos meditado en semanas pasadas. Cuando en medio de los peligros, de los temores, de las adversidades de la vida, miramos a Dios, podremos ser renovados y fortalecidos. Cuando en nuestro día a día confiamos en Dios, porque Él es nuestra luz, salvación y fortaleza, podremos hacer frente a las dificultades de la vida y afirmar con más claridad lo que dice David en el versículo 3. No temerá mi corazón, no temerá mi corazón, y yo estaré confiado. Podemos vivir así este inicio y estos meses futuros de 2025. No temerá mi corazón, porque Dios es mi luz, mi salvación y mi fortaleza. Y yo estaré confiado. En segundo lugar, los versículos del 4 al 7 podríamos sintetizarlos como la presencia de Dios. En primer lugar hemos visto la confianza en Dios. Ahora nos desplazamos hacia la presencia de Dios. Este es uno de los grandes temas de este salmo. Entender
¿cómo puedo vivir en la presencia de Dios y Dios estar presente en mi interior toda mi vida? Es clave. Para crecer en el discipulado, en el compromiso, espiritualmente, la confianza es un primer paso, la presencia de Dios es un segundo paso. Fijaos cómo lo define. Una cosa he pedido al Señor, y dice, estar en la casa de Dios todos los días de mi vida. ¿Qué le pedirías tú hoy a Dios? Salomón le pidió sabiduría al inicio de una etapa importantísima en su vida, y fue un Dios sabio, fue un rey sabio, al menos al principio. El salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios, alguien que no era perfecto, pero conforme al corazón de Dios, le pide que esté yo en la casa de Dios. Estamos hablando de un momento en la historia de la salvación, de la revelación, donde Dios solo está en el tabernáculo o en el templo. La presencia prometida de Dios solo está en el tabernáculo o el templo. Pues David dice, no lo dudo. Una cosa he demandado yo al Señor, y esa buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en su casa, en el templo o en el tabernáculo. Si queremos confiar en Dios y que Él sea nuestra luz, salvación y fortaleza, tenemos que estar cerca de Dios, experimentarle, conocerle a Él, conocer su carácter y disfrutar de su relación e intimidad. Entonces, la pregunta que surge es cómo estar y cómo mantenernos y cultivar la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Si quieres crecer en esa experiencia que David anhelaba y que realmente es fundamental. Estar en la presencia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Fijaos cómo empieza el versículo 4. Hacia el final dice, para contemplar la hermosura del Señor. Lo primero que tenemos que hacer para vivir y disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas es pararnos y contemplar. Con el tiempo hasta le puedes aprender a contemplar en el metro, aunque te estén apretando y pisando el pie a alguien. Pero muchas veces es bueno empezar por la quietud. Contemplar la hermosura del Señor. Nuestro Dios es bello, es hermoso. El carácter suyo es el más atractivo que puede haber. Es perfecto, es completo, es pleno, no tiene defectos. Descubrirle debería ser nuestro gran objetivo. Necesitamos contemplar, pasar tiempo con Dios a solas, en silencio, adorándole. No tenemos que tener miedo del silencio, tenemos que gozarnos del silencio. Y tenemos que contemplar al Señor. Quizá te puede parecer, eso es muy difícil, Francisco, eso yo me pongo y me vienen a la mente 1001 cosas. En segundo lugar, el versículo también 4, dice, y para inquirir, contemplar en primer lugar, inquirir, investigar para conocer al Señor. Necesitamos leer, meditar, reflexionar en la palabra de Dios cada día. Aquí nos reunimos 52 veces al año. Con el Señor te puedes reunir los 365 días.
Hay una franquicia de panadería y bollería en Barcelona, no sé si en otras partes, 365 a secas. Yo me maravillo de la idea que tuvo el señor que emprendió esta franquicia. Y está bien montada. Les veo por toda la ciudad y el servicio que dan es increíble. 365 días con el Señor, contemplando su hermosura, inquiriendo a través de la palabra, y esta resolución que es necesaria de decisión, de priorización, es lo que ha caracterizado los espíritus más piadosos. Dice el Señor Jesús, una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Una sola cosa es necesaria. Eso no significa desentendernos de nuestras responsabilidades, es saber priorizar. Saber priorizar. Empecemos el año priorizando, mirando a Dios, confiando en Dios, desarrollando el estar en su presencia. En tercer lugar, el versículo 5 dice, experimentar tu protección, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Tarde o temprano, no sabemos si para todos en este año 2025, algún momento el mal nos va a visitar. ¿Estarás preparado, preparada? Si desarrollas el estar en la presencia del Señor, vas a estar preparado y preparada. Vas a experimentar su protección. Vas a poder ser sensible a la acción de Dios. Cómo Dios se mueve a través de ángeles, de circunstancias, estando Él a nuestro lado. A veces somos muy torpes discerniendo lo espiritual. En Occidente lo que prima es lo que vemos y lo que tocamos, pero dejamos de lado una realidad impresionante. Y la palabra nos insta y nos enseña y nos instruye a discernir la mano de Dios, a no pasar por alto las cosas. A veces decimos, bueno, cuando viene ese momento de salvación, lo racionalizamos, pero igual está Dios detrás. Hablábamos de la providencia de Dios. Qué importante es identificar, detectar la providencia de Dios en nuestras vidas. Dios habla, Dios susurra. No le vemos, pero le podemos escuchar. Él se hace notar. Él pone pensamientos e ideas en tu mente respetuosamente. Qué importante es estar abiertos, experimentar su protección. El Salmo 31:20 dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de las conspiraciones de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás. Seguimos adelante. ¿Qué podemos hacer para practicar y crecer en la presencia del Señor? Dice el versículo 6, hacer sacrificios de júbilo, cantar y entonar alabanzas a Dios. Lo que hemos hecho hoy comunitariamente. ¿Cantas a solas, en el coche, en casa, por el campo cuando caminas? Pues que Dios ponga música y letra en tu mente y en tu corazón. Qué importante es adorar, alabar a nuestro Dios, aunque lo estemos pasando mal. Nuestra relación con Él no depende de las circunstancias, es más profunda. Y en
penúltimo lugar, el versículo 7 dice, clamar a ti. Aquí está la oración, la conversación, el diálogo con Dios, la intercesión, la petición. Qué importante es echar mano de la oración. Qué regalo nos ha dado Dios. Es un arma poderosísima. La oración, fuente de poder, un clásico de la literatura, Bounds, su autor. La oración, fuente de poder. Qué importante. Jesús es todo un modelo. Estaba muy ocupado, tenía una agenda siempre llena, vivía sin prisas y priorizaba los momentos normalmente al principio del día, algunas veces al final del día, buscaba estar a solas con el Padre orando. Es todo un modelo, clamar a ti. Y en último lugar, reconocer la misericordia de Dios en nuestras vidas. Versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, la oración. Ten misericordia de mí y respóndeme. No podemos exigir ni reclamar nada a Dios. Dios no es nuestro proveedor y nosotros los clientes. Ese modelo no es conforme a la Escritura. Dios es el Señor, tú y yo siervos. Y de exigir y reclamar, nada. No has entendido ni la A, ni la B, ni la C. Dios nos humilla porque necesitamos ser humillados. Si no nos humillamos, no entendemos la realidad. Y Dios a veces nos tiene que dar tratamientos duros, no porque Él quiera, sino porque nosotros, si no, no aprendemos. Y permite situaciones, algunos hasta tocar fondo. Reconocer la misericordia de Dios en nuestras vidas. Él es perfecto, nosotros pecadores. Nuestra relación con Dios descansa sobre la base de su gracia y la bondad de su amor. Dice en otra parte el salmista, porque tu misericordia es mejor que la vida. La misericordia de Dios es de tal calidad, tan buena, que es mejor que la vida mejor que te puedas imaginar. Y así nos trata Dios. Así que de exigencias y de reclamaciones, nada. Qué importante es reconocer la misericordia de Dios en nuestras vidas. Otra cosa es derramar nuestro espíritu sobre Él, como hizo Ana y otros. Pero uno derrama su espíritu con un espíritu de humildad, cuando ya ve que Él no puede, que ella no puede, y que Dios puede. Eso no es reclamar ni exigir. Eso es derramar nuestro espíritu. Y nos hará bien derramar nuestro espíritu delante de Dios, cuando ya no podemos más. Estar en la presencia de Dios, pues, requiere reflexión, convicción, decisión y determinación y constancia. Todo ello, enmarcado en un proceso de crecimiento, produce un fruto precioso, inigualable. La presencia de Dios en nuestras vidas, y eso se refleja en nuestro entorno. Una persona, un creyente que vive en la presencia de Dios y la practica, irradia luz, irradia salvación, irradia bendición. De ser tóxicos podemos convertirnos en bendición. Ahí está la decisión. En el trabajo, en los estudios, en casa, en el camino, en todas nuestras relaciones, todos los días, no solo los domingos,
hacer desaparecer la barrera entre lo sagrado y lo secular y que la madurez espiritual empiece a aflorar en nuestra vida. Cada día es sagrado. Cada lugar donde Dios me pone es especial y tiene su función y su propósito. Llegar a hacerlo todo como para el Señor. Pero no olvidemos, nuestra meta ha de ser Dios mismo. Más que los resultados y las consecuencias, es Dios mismo, no nos descentremos. Antes que el gozo, antes que la paz, antes que sus bendiciones, solo Dios puede llenarme y responder a mis anhelos más profundos. Por eso, Dios es mi salvación, mi luz y mi fortaleza. Dios mismo. Todo lo demás vendrá por añadidura. Los versículos del 8 al 12. Confianza, presencia, la tercera actitud, comunión. Es una variante de la que acabamos de mencionar. Dice el versículo 8, tu rostro buscaré, oh Dios. La presencia de Dios en nuestras vidas, mantenida y avivada, produce comunión. La comunión con Dios y con otros es uno de los tesoros o privilegios que perdimos desde Génesis, desde el principio. Dios paseaba con Adán y Eva. En Génesis 3:8 se nos dice, oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron. Dios paseaba y se quería encontrar con Adán y con Eva, con el hombre y con la mujer. Pero estos se escondieron porque habían roto la comunión. Habían estropeado la relación. Había quedado fracturada. Qué importante es la comunión. Dice el versículo 8, mi corazón ha dicho de ti. Desde lo profundo del corazón, lo que más me ha de preocupar es estar en comunión con Dios. Este es un diálogo profundo, el que vemos en el versículo 8. Desde nuestro ser interior escuchamos la voz de Dios que dice, búscame. Y ojalá que sepamos identificar esa voz, ese llamamiento y respondamos afirmativamente, tu rostro buscaré. No me esconderé de tu presencia. Quiero vivir en comunión contigo, oh Dios. En el 9 dice, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. La comunión no es tan sencilla. Mantenernos confiados, cultivar la presencia de Dios, cultivar la comunión, no es sencillo en un mundo imperfecto y con alguien como yo imperfecto. Y el salmista saca a la luz esa posible ruptura de la relación que se produce entre el creyente y Dios. Ya hemos visto el caso de Adán y Eva. Ahí se rompió. Ahí Dios escondió el rostro y de hecho quienes se escondieron en realidad fueron ellos, porque les molestaba la luz de Dios ante la mala decisión y elección de su vida. La comunión con Dios se puede romper. Un Dios santo no puede estar en contacto con el orgullo, el egoísmo, la desobediencia, el individualismo, con el pecado. Sintetizando. Dios expresa su ira santa. No es que Dios quiera apartarse de nosotros, somos nosotros los que ponemos un obstáculo delante de Dios. Él no puede relacionarse con nosotros si no estamos limpios. Solo los de limpio corazón verán a Dios. ¿Qué significa eso? Tenemos que entender muy bien la dinámica espiritual que nos enseña la Escritura. Dios busca nuestra comunión, ha provisto de los medios para restaurarla, incluso cuando nos separamos de Él y ponemos obstáculos.
Lo hizo al principio a través de los sacrificios de animales. Ahí está el Antiguo Testamento para dar testimonio. Y lo hizo finalmente a través de otro sacrificio definitivo y único, que es el de Cristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hagamos nuestro esta realidad espiritual, esa grandeza de la salvación de Dios. Volver arrepentidos, conscientes de nuestra desobediencia y pecado a Dios, restaura la comunión. A través de esa sangre que nos limpia continuamente y que hace mantener la comunión con Él. Sigue diciendo en el versículo 9, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Estar alejados de Dios, aquellos que hemos conocido la comunión con Dios, es lo peor que nos puede pasar, lo más triste. Y es lo mismo que les pasa a aquellos que todavía no se han reconciliado por primera vez con Dios. Van a estar dando vueltas por la vida, insatisfechos. Hasta que no nos encontremos y reconciliemos con Dios, no se pone en orden nuestra vida, no se empieza a poner en orden nuestra vida. Hasta que no lo hagan, vivirán una infravida, una vida de poca calidad en comparación con la de supercalidad que podrían vivir, lejos del significado que Dios nos da. Una vida abundante en comunión con Él. El Señor dice en el Evangelio de Juan, sin mí nada podéis hacer. Y es fuerte. Sin mí nada podéis hacer. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que volver arrepentidos es, en este sentido, la clave. Y sigue diciendo en el versículo 10, aunque mis padres me dejen, Dios me recogerá, me aceptará, me acogerá. El alejamiento de Dios es más grave que el de nuestros seres más queridos. Los padres son seguramente nuestros seres más queridos. O una de las relaciones más significativas, juntamente con el matrimonio y la amistad. El alejamiento de Dios es más grave que cualquiera de esas relaciones. David vivió periodos de alejamiento involuntario de sus padres, literalmente, y supo lo duro que era. Aquel pequeño de una familia grande, donde habían pasado seguramente muy buenos momentos. La bendición es que Dios siempre recibe y acoge. Él nunca se aleja. Él siempre acepta. Y dice, enséñame, oh Dios, tu camino, guíame por sendas de rectitud. Otra vez, qué importante es el conocimiento de la verdad, de aquella enseñanza que nos libera, que nos orienta, en medio de la confusión y las tinieblas humanas. Enséñame tu camino, la senda de Dios, que es la buena, y Él nos la da a conocer por su palabra. Puestos los ojos en Jesús. Y no me entregues a la voluntad de mis enemigos, versículo 12. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Igual dices, yo no tengo enemigos. Pues tienes tres, por lo menos. La influencia del mundo que no tiene en cuenta a Dios, tu propio pecado, dentro de ti está el enemigo, y Satanás. El Padre nuestro dice, no nos pongas en tentación, líbrame del mal y del maligno. Qué importante esa oración. Y concluimos, no desarrollaré el cuarto punto. La cuarta actitud que es enséñame,
Enséñame, oh Dios, tu camino. Esperanza. Renueva mis fuerzas en tu carácter bondadoso. Es muy bonito como acaba el Salmo. El versículo 14. Aguarda, fortalécete, aliéntese tu ser interior. Qué importante vivir en el secreto, en la presencia de Dios. Dios nos protege a través de una vida de piedad, de confianza en Él. La serenidad vital es fruto de un conocimiento cada vez más profundo de Dios. De ahí la importancia de ese enséñame y de esa capacidad de esperar. Y acaba así, espera en Dios. Qué importantes son la confianza, su presencia, la comunión con Él y el saber esperar en Él. Es el amor a Dios, esa relación profunda la que nos permitirá vivir un año más con renovadas fuerzas y valor, porque solo su amor trae aliento a nuestra vida día tras día. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Que el Señor nos ayude en este año. Amén.